representantes de La Pampa. Los demás muteamos todo para que no se filtren ruidos. Y bueno, Álvaro, si estás allí, nos dices cuándo y iniciamos. Muy bien, buenas tardes a todos entonces, bienvenidos a este seminario de estrategias de la justicia ordinaria argentina, de los poderes judiciales de las provincias Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy en este horario, en este turno, en esta jornada, vamos a iniciar con las propuestas que tiene para darnos el Poder Judicial de La Pampa en primer término. Quienes van a explicarlo va a ser su presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor José Zapa. También va a estar el secretario de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, Matías Ventivegna, y también el secretario de la Oficina de Sistemas y Organización, Mario Luis Acátoli. Como hemos establecido en el reglamento de este seminario, van a tener entre 30 minutos que los exponentes del Poder Judicial lo van a distribuir conforme lo han establecido. Y en segundo término estará el Poder Judicial de la provincia de La Rioja, también como ponente principal, su presidente, el doctor Luis Brizuela, y acompañado por el director de informática, Emanuel Gómez. Así que sin más prolegómenos, pasamos y damos la palabra a los integrantes del Poder Judicial de La Pampa. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo les va? Y agradecemos desde la provincia de La Pampa que estén en estos momentos acompañándonos y compartir la experiencia que hemos tenido en esta pandemia. Hemos dividido esta exposición en tres etapas. La primera es la parte regulatoria, cómo el Superior Tribunal de la Justicia de La Pampa reguló todo este sistema. La segunda parte es cómo se ha avanzado o cómo hemos venido en el transcurso de estos años avanzando en la parte de innovación tecnológica y cómo nos ha tenido la pandemia en ese sentido. Y al final, cómo impacta o cómo impactó en números lo que ha producido el Poder Judicial de la provincia de La Pampa en datos concretos. Previo a ingresar, dos datos importantes institucionales. El primer gran dato institucional de la provincia de La Pampa es que el Poder Judicial de la provincia de La Pampa, a través de mi representación, conformamos el Comité de Crisis Provincial. Es decir, el gobernador, el vicegobernador y el presidente del Superior Tribunal conforman el Comité de Crisis Provincial. Conjuntamente, por supuesto, con la gente de epidemiología de la provincia, los ministerios de la provincia y en relación y coordinación con el Gabinete Nacional. Eso hizo que fuéramos paso a paso institucionalmente en progreso en todas las acciones que ha tenido la provincia de La Pampa y que ha tenido la coordinación con nuestro Poder Judicial. Y segundo tema muy importante, antes de ingresar y tomando la palabra del doctor Ariel Kohl en el día de ayer, la pandemia nos tocó a nosotros. Y quizás con una complejidad, también me tocó coordinar a mí siendo la primer presidencia, y eso es muy riesgoso, o sería riesgoso. Lo bueno y importante institucionalmente es que gracias a Dios no hay una sola presidencia y ni yo soy el presidente o representante del Poder Judicial, pero somos 5 los ministros y que se ha plasmado en todos los acuerdos de forma por unanimidad. Quiere decir que no hay un presidente, sino hay un equipo de 5 ministros que estamos trabajando en forma coordinada, por supuesto elevando y evaluando todos los proyectos, dando propuestas y tratando de que en esta pandemia sea de una forma muy coordinada con una justicia eficiente y efectiva. Por lo tanto, estos son los dos datos institucionales importantes, ¿no? El conformar el comité de crisis y que esta crisis nos agarró a los 5 ministros trabajando en forma coordinada. Por lo tanto, le voy a dar la palabra al magíster Matías Ventivegna para que
mencione los hitos importantes de la forma regulatoria que hemos tenido este Poder Judicial. Bien. Buenas tardes a todos. Bueno, toda la serie de medidas que ha tomado el Superior Tribunal de Justicia la podemos dividir en tres grandes etapas. En la etapa primera nosotros la diferenciamos del día 12 de marzo al día 19 de marzo. Es esa semana, digamos, que empezó desde la declaración de máxima alerta sanitaria por el decreto 521 del Poder Ejecutivo Provincial y termina con el dictado del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 22720 con la medida de aislamiento social obligatorio. La segunda gran etapa que vemos es desde el día siguiente de ese decreto, donde se establece la feria judicial extraordinaria por el acuerdo 3695, hasta el día 17 de mayo, que fue el último día de la feria judicial extraordinaria. La tercera etapa comienza justamente cuando se restableció plenamente el servicio de justicia, que fue el día 18 de mayo. En estas tres etapas podríamos decir que se dictaron una serie de 13 acuerdos reglamentarios con 30 medidas concretas, de las cuales, bueno, voy a resumir las que nos parecen más importantes. Esta primera etapa, esta primera semana del 12 al 19 de marzo, podríamos llamarla la etapa de la formalización de la crisis. ¿Por qué de la formalización de la crisis? ¿Cómo? ¿Por qué la formalización de la crisis? Bueno, porque el Superior Tribunal de Justicia adhirió en primer lugar al estado de máxima alerta sanitaria, aceptó la invitación del señor gobernador para la integración del Comité de Crisis Provincial, que el señor presidente recién acaba de mencionar, y además creó en el seno interno del Poder Judicial un consejo asesor. Ese consejo asesor lo creó, para poder canalizar institucionalmente todas las inquietudes de todos los actores internos y externos del Poder Judicial. Ese consejo asesor estaba conformado por representantes del Superior Tribunal de Justicia, de las cámaras de apelaciones, del Ministerio Público, representantes del Colegio Público de Abogados y del Colegio de Magistrados. Además, esa primera semana se siguió con la toma de medidas relacionadas con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, básicamente el tema de distanciamiento y disminución de la circulación. Entonces, lo primero que se hizo fue esta batería de licencias especiales, acorde también a las medidas del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, mayores de 60 años, embarazadas, grupos de riesgo y progenitores que tuvieran a cargo niñas, niños o adolescentes. Después, ahí hacemos una diferencia, se continuó con la actividad habitual, aunque se dictaron ciertas pautas de emergencia para el fuero penal y suspensión del plazo para el fuero civil. ¿Por qué hacemos una diferencia? Porque, como después lo va a explicar bien el ingeniero Acatori, el sistema penal nuestro ya desde hace varios años está absolutamente informatizado y se tramita por todo el expediente electrónico, con lo cual no había necesidad de tomar mayores medidas que las que se tomaron, salvo con esto de las facultades al juez para reprogramar, suspender audiencias, para tomar las audiencias en forma presencial, semipresencial o remota. ¿Por qué? Porque en la provincia de La Pampa rige un código de corte netamente acusatorio y además con muchos actos concentrados en audiencias, digamos, audiencias que después se trató de suplantar por escritos, pero escritos electrónicos y no escritos en papel. Y lo tercero que se tomó fue este plan de reestructuración de los lugares de trabajo y expedición de elementos de protección por parte de la Oficina de Seguridad y Higiene. La segunda etapa, que es una etapa en el tiempo más extensa, que fue del 20 de marzo al 17 de mayo, ahí lo primero que se hizo fue el decreto de feria judicial extraordinaria. Ahí, como cualquier feria, primero se empezó con la atención de asuntos urgentes, pero después se extendió el objeto a lo que fueron las libranzas judiciales, que también son por todo un sistema online, que después también lo explicará el ingeniero Acatori. Y después sí se tomó una medida muy interesante, que fue la posibilidad de que todos los jueces puedan dictar sentencias en todas aquellas causas que estaban en estado para dictar sentencias, con la obligación de tener que informar todas las sentencias que fueron dictadas dentro del plazo de 5 días desde que se levantó la feria, informar al Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Después también esa feria tuvo una particularidad importante, que no había jueces de feria u organismos de ferias. Todos los magistrados, funcionarios y empleados estuvieron convocados para prestar servicios. Y además prestar servicios no en forma presencial, sino desde el hogar. Salvo en contadísimas excepciones en todo este periodo de feria, los magistrados y funcionarios tuvieron que concurrir a sus despachos.
Esto se pudo hacer, digamos, por todas las plataformas electrónicas que se contaban y se cuentan en este momento. Después, bueno, la tramitación la hicimos por vías electrónicas y también después se puntualizó en protocolos específicos para la atención de personas en especial estado de vulnerabilidad. Se trabajó mucho especialmente con la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, se abrieron canales totalmente informales para recibir denuncias y poder tramitar todos estos casos, y además después se dictaron las prórrogas de las medidas cautelares dictadas en casos de violencia doméstica. Por último, entramos a la tercera etapa, que es del día 18 de marzo al presente. ¿Cómo entramos en esa tercera etapa? Bueno, por el acuerdo 3705. Un acuerdo que fue dictado el día 8 de mayo, es decir, 10 días antes de que se levantara la feria. ¿Y por qué 10 días antes? Bueno, porque se quiso que la vuelta a la prestación del servicio sea programada y que todos los actores tuvieran certeza de cómo tenían que volver. Entonces, desde el punto de vista de los actores externos, básicamente los abogados, se hizo una vuelta con atención al público, pero a través del sistema de asignación de turnos gestionados mediante el sistema de turnos online que está disponible en la página web y también en todos los dispositivos móviles, conforme también después se explicará. Esto sirvió, la verdad que dio muchos resultados, no hubo congestionamiento en ningún edificio del Poder Judicial, pese a que igual en el acuerdo también había restricciones de acceso. Se lo puso en el mismo acuerdo, ¿no? Digo, de restringir a una o dos entradas, justamente para poder controlar que solo entraran las personas que tenían los turnos previstos. Después lo tercero que se hace es este sistema especial de trabajo. A ver, ¿cómo fue la vuelta para los operadores internos ahora? Bueno, lo primero que se hizo fue respetar todo este sistema de licencias. No volvían a sus despachos aquellas personas que estaban en grupo de riesgo, mayores de 60 años, embarazadas o progenitores con niños, niñas o adolescentes a cargo. El no volver a su despacho igual no quería decir que no trabajen, digo, se trabajaba desde la casa. Pero a su vez, digamos, todo el plantel que restaba, que tenía que volver a sus despachos, podía pactar con el titular de cada organismo un sistema de trabajo especial, un sistema de trabajo desde el hogar, con pautas regladas. Esas pautas, ¿a qué apuntaban? Primero, a formalizar el acuerdo. Todas aquellas personas que quisieran o que quieren trabajar desde el hogar han prestado su conformidad de forma expresa. Además, también se planteó que no se podía darle al empleado mayor tiempo o mayor carga horaria que la que tendría de una forma presencial. Lo que no quiere decir que sea en el mismo horario que prestaba servicios. Es decir, se pudo pactar que si trabajaba 6 horas a la mañana, pueda trabajar de trabajo 6 horas a la tarde. Esto fue bastante interesante porque permitió que un mismo organismo esté trabajando mañana y tarde, con diferentes empleados, ¿no? Y después tampoco se previó, digamos, que no podía al empleado obligársele a tener mayores recursos que con los que contaba en su hogar. Bueno, después se dictó un protocolo sanitario, básicamente con las medidas que ya todos conocemos, y por último se facultó a todos los fueros no penales a tramitar causas en forma enteramente electrónica. Y acá hago un paréntesis. Cuando se volvía en las mismas condiciones que estaba antes, con lo cual en el penal no hubo mayores problemas porque ya había un expediente electrónico que se podía tramitar. En el civil, o todos los fueros no penales, se tenía que volver el papel. Pero ¿qué pasó durante la feria? Durante la feria, los abogados empezaron a usar una plataforma digital que teníamos para los fueros no penales, que es el SIGE, y la empezaron a usar con bastante éxito. Además, también se previó todo el sistema de notificaciones electrónicas y la presentación obligatoria de los escritos iniciales vía esa plataforma. Con lo cual, en la vuelta, se pensó que muchos abogados iban a querer seguir con ese sistema y no con el sistema de papel. Entonces se puso una cláusula específica por la cual, si el organismo, las partes y los profesionales estaban de acuerdo en seguir tramitando el expediente en forma electrónica y no en forma de papel, se siga por ese expediente electrónico. Cuestión que fue así, la mayoría quiso ir por ese sistema. ¿Y a qué llevó todo esto? A que hace 2 días se dictó un hito que entendemos en el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, que fue el acuerdo 3708, por el cual se dispuso la obligatoriedad de la tramitación del expediente electrónico en todos los fueros no penales a partir del día 1 de julio de este año. Con lo cual podemos decir que a partir del 1 de julio en La Pampa ya no va a existir más el expediente papel
para la tramitación de cualquier tipo de proceso. Mario, te dejo ahí con entonces la parte informática. Bueno, buenas tardes. Bueno, una de las cosas que nos planteamos al momento de hacer esta presentación es cómo, por qué pudimos implementar tantas soluciones tecnológicas tan rápido. Y bueno, hicimos un raconto de dónde habíamos arrancado. Arrancamos en 2011, donde se comenzó el desarrollo del sistema de desarrollo propio a raíz del cambio del Código Procesal Penal, donde hicimos todo un sistema de gestión netamente desarrollado por gente de La Pampa. A partir del 2014 se implementó la notificación electrónica en el fuero penal entre abogados y las oficinas judiciales. Ese fue también un hito importante dentro del sistema, un paso donde incluíamos ya la participación de los abogados en las causas penales directamente de sus estudios. En 2016 se implementó lo que sería el allanamiento electrónico. Esto fue una idea bastante innovadora, donde los jueces podían dictar allanamientos y comunicarse directamente con las comisarías que debían realizarlo, y implementamos un sistema de validación de esas notificaciones electrónicas, ya que la policía a partir de ese momento no iba más a acudir a los domicilios donde tenían que allanar con un papel firmado por el juez. Entonces creamos el validador de actuaciones judiciales. El validador lo que hace a través de un código específico que se genera cuando se publica cualquier actuación dentro del sistema de gestión, le permite a cualquier ciudadano o persona que tenga ese papel en la mano entrar a la página del Poder Judicial y chequear de qué expediente es, quién firmó y bajo qué condiciones. Me parece algo parecido a lo que están viendo en pantalla, donde le dice que la actuación judicial es válida y le da el texto y todas las validaciones. Por último, en 2018 se dispuso que el legajo penal sea netamente digital. Con esto se incluyó, digamos, que una de las características principales que tiene el sistema nuestro es que tenemos en el sistema penal todas las partes trabajan directamente digitalmente en el expediente, no solamente las oficinas judiciales, fiscalías, jueces, tribunal de impugnación o la sala del Superior Tribunal, sino que se incluyó a la policía, los defensores penales, tanto particulares como oficiales, los peritos, asesores, organismos externos, como pueden ser las alcaldías. Bueno, tenemos notificación electrónica a todos estos usuarios que participan dentro del sistema. Además, dentro del sistema se generó un canal de comunicación para aquellas notificaciones que debieran ser en papel, electrónicamente con la oficina de notificaciones o con la gente de policía que hace estas notificaciones específicas. Se creó un registro de rebeldes que está comunicado con el registro de rebeldía de la Patagonia, con la cual, digamos, todos los patagónicos compartimos el registro de rebeldes y podemos consultarlo. También se generó un sistema de comunicación con las alcaldías para poder saber en qué lugar está el preso y al momento de convocarlo a las audiencias no perder tiempo en estas recorridas. Y algo bastante importante que compartimos con todos los sistemas es una agenda única, unificada para fijar audiencias dentro del Poder Judicial, donde no solamente maneja las agendas de las salas que se comparten, sino de todos los integrantes que van a asistir a esas audiencias, tratando de minimizar la cantidad de audiencias suspendidas por superposición de audiencias. Así llegamos al expediente no penal, al fuero no penal, donde en 2014 se hizo un desarrollo para mediación, donde ya a partir del 2014 todas las causas de mediación se tramitan en forma digitalizada. En 2017 se creó, digamos, el expediente en la parte civil, el SIGE, y se implementaron los juegos laborales. En 2018 se incluyó la sala de contenido administrativa, no solamente ya con el expediente tramitado en el sistema SIGE, sino con notificación electrónica, y en 2019 se hizo exactamente lo mismo con las cámaras de apelaciones del civil. ¿Qué pasó en la pandemia, digamos? Como vimos, hicimos un raconto bastante cortito, pero conciso de todo lo que se hizo para llegar a que en el fuero penal, nosotros, previo a la pandemia, una semana antes de que se decretara el aislamiento, ya los jueces y los empleados del fuero penal podían trabajar desde sus casas.
Lo único que nos quedaba ahí en el medio eran las audiencias, donde tuvimos que implementar, un poco apresurado, otra con algunas cuestiones que ya habíamos probado, videoconferencia a través de plataformas que ya todos conocemos y se hicieron muy famosas ahora en este último tiempo, Zoom, Webex, también se hicieron por WhatsApp, se hicieron por Facebook. O sea, cualquier tecnología que permitiera hacer las audiencias, sobre todo en la parte penal, donde en ese momento se necesitaba mucho más, se implementó estas plataformas y de hecho, bueno, los números lo demuestran. Después José seguramente va a hacer hincapié en alguno de ellos. En la parte civil, bueno, como contó bien Matías, se impuso el uso del SIGE en plena pandemia. No teníamos nosotros implementado el SIGE en todos los juzgados civiles de toda la provincia y a partir del 16 de abril todos los juzgados empezaron a trabajar dentro del SIGE y con ello los abogados, que hasta este momento lo único que hacían es presentaban el inicio de la causa, pero no la demanda. A partir de ese momento empezaron a presentar todo el trámite directamente en formato digital. Esto, digamos, permitió también que nosotros, con la experiencia que veníamos del penal, le pudimos dar acceso durante la pandemia a los peritos, a los asesores de menores, y estamos implementando ya también con los organismos externos como rentas y cajas forenses o colegio de abogados todas las vistas para que el expediente no tenga que salir del edificio judicial. Esto sentó las bases para, bueno, lo que dijo bien Matías, que también el último acuerdo, podíamos diseñar o pensar ya en el expediente totalmente digitalizado en el fuero no penal. Por último, antes de la pandemia se creó un sistema de turnos donde se dividió los turnos por las circunscripciones judiciales que tiene el Poder Judicial y en cada una de ellas con alguna especie de asesoramiento para la persona que nunca había venido, que tenía algún problema de violencia o que tenía arrimarse por algún problema familiar de alguna defensoría. Y también hicimos una particularidad en los abogados para evitar la congestión y lo dividimos en 3 grupos. Primero, los que debían presentar presentaciones en las 2 primeras horas, que era algo que por ahí iba a ocurrir mucho al principio. Otro grupo que eran los que venían solamente a retirar expedientes para poder compulsarlos, y otro grupo que era el que venía a hacer turnos en todos los juzgados. Esta división, la verdad que nos causó un buen efecto porque logramos que durante las primeras 2 semanas no hayamos tenido ninguna conglomeración de gente y ningún problema. Y ahora lo vamos ampliando a medida que la congestión se va diluyendo. Bueno, esto es brevemente un poco todo lo que hizo La Pampa para enfrentar la pandemia. Lo dejo con José. ¿Y cómo impactó esto? Números, que hay veces que uno refleja con números o indicadores qué pasó, cómo trabajamos, cómo trabajaron los jueces, cómo trabajaron los empleados, que la verdad es para agradecer todo lo que se ha hecho, tanto empleados, funcionarios o magistrados en la pandemia. En el fuero civil, comercial, laboral, de minería, de familia, de ejecuciones, debemos acordarnos que estábamos en feria extraordinaria, ¿sí? Y era una feria que solo se debería tramitar los casos urgentes. Sin embargo, por estos indicadores lo que estamos viendo, que si tomamos como referencia una feria ordinaria, la de enero, con respecto a lo que pasó en abril, respecto a lo que pasó en abril o a lo que pasó en mayo, el ingreso de causas de ese fuero en un principio, comparando enero con abril de 2020, en un 71% más de causas ingresadas, y con respecto a mayo, con respecto a enero, un 811% de causas más ingresadas. Es como decíamos al principio, los sistemas ya estaban siendo elaborados, ya había demanda y contestación de demanda con la documental que se podían incorporar y se tramitaron varios expedientes totalmente digitalmente en este fuero también, aún sin tener el SIGE instaurado. Se hicieron muchas causas, ya sea en familia, en civil, que estaban tramitándose. El otro indicador es la cantidad de sentencias. En uno de los acuerdos lo que dijimos que los jueces podían sacar sentencias, las que estaban en esa etapa, y a su vez deberían notificar a las partes, aun que no corran los plazos procesales, y a su vez subirla al sistema que tenemos de sentencias en nuestra página web, para después poder tenerla el Superior Tribunal a los 5 días. La verdad nos encontramos en sorpresa si comparamos
lo que pasa en la Feria de Enero con respecto a lo que se tramitó en esta feria, es que se han llegado a un promedio de 2.300% más de lo que sucede en una feria ordinaria. O sea, hemos sacado un 2.300% más de sentencias y resoluciones judiciales en este fuero de familia, de civil, comercial, laboral, de ejecuciones. Por lo tanto, fue el trabajo de ese fuero. Otro tema impactante en el fuero penal, que estaba totalmente digital. ¿Qué pasó con las audiencias en el fuero penal? Y acá debo comentarles una cuestión que en este aislamiento nos produjo un incremento mucho mayor. Primero, hubo 7.524 detenidos por el aislamiento social y obligatorio. ¿Sí? El Comité de Crisis de la provincia, a través de los fiscales y a través de los jueces de formalización, hicimos un control muy riguroso con la gente que estaba circulando y se llegó a un total de 7.524 detenidos en la provincia, que consta de, hay 1.712 personas que fueron detenidas pero notificados y en libertad, y hay 7.524 que fueron detenidos en sus domicilios. Eso provocó un cúmulo diferente en el fuero penal, con también las audiencias ya sea de formalización. Y si comparamos enero de 2020 a marzo y abril de 2020, estamos viendo que hay un 223% de mayor cantidad de audiencias realizadas en tiempo de esta feria judicial. Y si comparamos enero de 2020 al 21 de abril, al 21 de mayo, vamos a tener que tenemos un 81% más de audiencias realizadas. A su vez, tenemos el comparativo, si ustedes quieren, no solamente de feria, sino también de un proceso de 142 días. Si tomamos como ejemplo el periodo del 1 de enero de 2019 al 21 de mayo de 2019, 141 días, con respecto al mismo periodo del 2020, vamos a tener que hemos realizado 48% más de audiencias en este periodo de este año que con respecto, en la primera circunscripción judicial, ¿no? Por supuesto, que en el mismo periodo del año pasado. En total, en toda la provincia, la variación total fue de un más 23,31% de audiencias más. Vuelvo a repetir, no solamente en los periodos de feria extraordinaria, sino en un periodo que incluye feria extraordinaria o feria normal con un periodo ordinario. O sea que se trabajó un 23% más. Uno de los últimos temas es el efecto que produce los medios nacionales y los fallos de casación nacionales y de alguna corte provincial con respecto a las prisiones domiciliarias. La verdad, en la provincia de La Pampa hemos tenido 104 pedidos, ahí tenemos por circunscripción, de solicitud de prisiones domiciliarias. Solamente se han otorgado 5 prisiones y actualmente siguen los procesos. Tenemos ahora en nuestro superior tribunal para decidir algunos de estos temas porque han sido recurridos tanto por defensores como fiscales. Por lo tanto, nosotros en la provincia de La Pampa este tema no lo tenemos. Y por último, el cuadro de condenas y comparativo de condenas. Si tenemos en cuenta lo que pasó en enero del 2020 con respecto al 20 de marzo, al 20 de abril del 2020, hay un 766% más de condenas efectuadas en este periodo, y si comparamos enero del 2020 con respecto a abril al 21 de marzo del 2020, la cantidad de condenas superó en un 1.333%. Esto lo que quiere decir es que más allá de la feria extraordinaria y los temas limitados que teníamos, el desarrollo o la innovación tecnológica que ya tenía La Pampa ya desde el 2011 hasta ahora, la continuidad del desarrollo tecnológico nos encontró bien parados, y lo que pudimos producir es esta actividad, que por supuesto nos encuentra en otra etapa, como dijimos, en un hito muy importante para la provincia que va a suceder a partir del 1 de julio, que es en la digitalización total de todos los fueros en la provincia y la despapelización de todos los expedientes de todos los fueros. Por eso, esto es lo que queríamos compartir desde la provincia de La Pampa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Hola, Adriana. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias a la gente de la provincia de La Pampa, a su presidente y a los secretarios que nos han compartido todo lo que han crecido y, bueno, y sin dudas éxito a partir del 1 de julio, la absoluta despapelización ya en ese fuero. Bueno, ahora vamos a compartir las estrategias en época de pandemia del Poder Judicial de La Rioja. Invitamos entonces al presidente del tribunal, al doctor Luis Brizuela, y al secretario y al director de informática, Emanuel Gómez. No sé si están conectados. Sí, ¿Están conectados? ¿Micrófono? Sí, buenas Luis. tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Adriana? Un saludo a todos. Bueno, dispuestos ya a comenzar humildemente nuestro compartir desde acá de La Rioja, qué hemos hecho y cómo nos ha encontrado la pandemia por el COVID-19. Yo, en primer lugar, lo que quisiera es reconocer y dar las gracias a un trabajo que se ha puesto en evidencia ante también esta pandemia, ¿no? Que excede a lo que es La Rioja, y que es la red de cortes a través de las distintas asociaciones, en este caso de la Junta Federal, y también con Eduardo, a través de la red latinoamericana, ¿no? Que nos ha brindado herramientas, ¿sí? Que yo creo que lo estratégico no ha sido lo que ha hecho cada provincia, sino que las estrategias han sido las anteriores, cómo nos ha encontrado parados, ¿sí? En el intercambio para hacer frente a cualquier situación que se presenta por una emergencia, en este caso la del COVID, ¿no? Y nos ha permitido poder tomar acciones celeras, rápidas, en función de poder dar continuidad al servicio de justicia. Entonces, lo estratégico es el trabajo que han venido tomando las Cortes a través de las distintas asociaciones, en este caso de la Junta Federal de Cortes y de sus distintos equipos, que nos ha brindado dispositivos y herramientas de las cuales echar mano con rapidez para enfrentar la crisis proveniente de una emergencia. A los distintos tribunales y a las distintas jurisdicciones nos ha encontrado en diferentes lugares, ¿sí? En diferentes estadios de desarrollo tecnológico. La provincia de La Rioja, que está un poco más atrás del resto de sus similares a nivel nacional, en cuanto al desarrollo tecnológico, seguimos con el soporte papel, seguimos con algunas situaciones que hemos ido incorporando paulatinamente, mecanismos informáticos, tecnológicos y electrónicos. Pero el sustento de base es el expediente papel todavía. Lo que sí ha ocurrido en esta pandemia es que ha acelerado los procesos. Entonces, la provincia de La Rioja se encontró frente a la realidad COVID, retrasada con la implementación de muchas de las tecnologías, y en este momento, cuando inició el impacto a nivel nacional, ¿sí? de la pandemia, La Rioja fue una de las provincias que empezó a dictar las primeras medidas restrictivas 5 o 6 días antes que las nacionales, como por ejemplo que la administración pública dejara de trabajar, salvo las situaciones puntuales con relación al servicio de salud. El empleado público cesó en la prestación del servicio. La justicia, a solicitud del Ejecutivo, acompañó las medidas. Prontamente, digamos, nos fuimos adecuando, dictando como reacción las ferias extraordinarias, que es lo que ocurrió en todo el concierto de la Nación, con distintas modalidades. Luego, abriéndolas, ¿sí? A la feria tradicional, normal, digamos, del proceso de vacaciones, la fuimos comparando con esa, abriendo en temas, haciendo una amplitud de temas porque los letrados, las partes así lo requerían, y las personas dando mayor acceso a la justicia. Fuimos abriendo los temas, las temáticas en un primer momento con la presencia física de los magistrados, de todos los magistrados, solo para cuestiones de feria, luego ampliando, como les decía, luego por un brote que hubo en la provincia tuvimos que cesar en la modalidad presencial, pasar a una modalidad de trabajo a distancia, remoto, domiciliario. La mayoría de los jueces así lo hicieron y solo quedaron presencialmente algunos. Luego, cuando esto se complicó en la provincia de La Rioja por cómo hubo la crecida en los casos de contagio, quedamos con una modalidad de feria bastante semejante a las ferias
verano o de invierno de vacaciones, ¿no? Entonces, receso. Finalmente comenzamos a volver a un trabajo paulatino, digamos, y evolutivo, según cómo iba pasando la situación. Cuando esto quedó más circunscripto y no hay circulante en este momento, no hubo en la provincia, ¿no? Pero sí hubo casos focales que tenían que ver con el servicio de salud. Bueno, yo reconocer primero esto, la estrategia anterior que vienen llevando a cabo los distintos tribunales y las cortes a través de la Junta y a través de los institutos que nos vinculan, nos permitió comparar rápidamente las acciones que vamos tomando y tomar mejores decisiones, ¿sí? En ese marco, hoy nos encontramos ya, como les comentaba, a través de los medios formales e informales de que nos agrupan, WhatsApp y demás, La Rioja ya planifica para la semana que viene la salida total de la feria, el cese de la feria y la vuelta al trabajo y la normalidad, ¿sí? Entonces, obviamente con sustento mucho en el trabajo presencial, pero hemos innovado y hemos acelerado los procesos de incorporación tecnológica, como les decía. Nosotros teníamos ya la notificación electrónica en todos los fueros, pero no teníamos y no tenemos el expediente digital en ninguno de ellos, ¿sí? Entonces, hoy no solo tenemos la notificación, tenemos la posibilidad cierta y en algunos casos funcionando del oficio, hemos dispuesto ya todo el dispositivo para comenzar a receptar, digamos, los escritos en forma remota, que ya empiezan a funcionar esta semana venidera, y todas estas medidas tendiendo a que la gente no tenga que concurrir a tribunales en forma presencial. Sí hemos avanzado también con las modalidades. El cese de la feria va a cambiar la modalidad de trabajo de la función judicial, lo vamos a hacer a doble turno, ¿sí? A partir del 8 empezamos a trabajar en 2 turnos, uno matutino y otro vespertino, de 8 a 1 y desde 3 de la tarde a 8 de la noche, como horarios de funcionamiento pleno de todas las circunscripciones judiciales de la función judicial de la provincia. Hemos tomado todas las medidas de seguridad, tanto para el personal como para quienes deban asistir presencialmente, y hemos habilitado en el medio del trayecto, al igual que todas las provincias, y bastante semejantes, las que ya lo tenían, obviamente lo continuaron implementando en la pandemia. Nosotros que no, en la pandemia incorporamos las audiencias virtuales en la faz penal, y ahora se incorporan ya en todas los distintos fueros las audiencias penales. Nosotros en lo civil tenemos la oralidad, o sea, concentrado la mayoría de los actos en la audiencia de vista de causa, y bueno, al posibilitarse su virtualidad, vamos a avanzar también con mucha celeridad. Los jueces, en todo momento, en una etapa inicial presencial, otra a domicilio, continuaron su labor y produciendo todas aquellas respuestas que estaban pendientes, es decir, dictando las resoluciones, sentencias, autos desde domicilio y notificándolos más allá de la suspensión de los plazos propia de una feria, ¿no? Así que la labor en ese sentido de los tribunales ha sido permanente, constante, comparativamente, sin duda, con el periodo de normalidad un poco menor. En el caso del Tribunal Superior, por ejemplo, la cantidad de resoluciones que hemos sacado en estos meses de pandemia equivale al 70% de lo que normalmente ocurría, ¿no? Con todo el trabajo, ¿sí? de sus cuerpos de relatores y algunos jueces que están en situación de riesgo hecho a domicilio. No tenemos división en sala, es decir, todos resolvemos todas las causas que se nos presentan de forma conjunta. Así que eso también quizás ha tenido una repercusión. Pero bueno, el gran desafío, yo con esto cerrando un poco mi exposición y dejándole ya al ingeniero la faz técnica, ¿qué es lo que he podido apreciar y advertir, ¿no? Cómo estas estrategias anteriores nos han mejor posicionado a todos
los tribunales superiores, para que somos quienes en definitiva tomamos las decisiones políticas que hacen a la función judicial, para poder rápidamente responder, ¿sí?, con menos posibilidad de error, ¿sí?, a la demanda de este momento, a esta realidad que estamos atravesando. Y esta realidad que va evolucionando día a día, nos vamos adecuando con mayor rapidez que todos los otros poderes o funciones. Acá en La Rioja la Constitución le llama funciones, en otro poder del Estado, que aún hoy continúan. Por ejemplo, la administración provincial sigue en la modalidad inicial, ¿no?, de esta pandemia, es decir, sin presencia en el trabajo de los empleados, con solo las oficinas aceptando cuestiones de emergencia, y nosotros continuamos trabajando ya casi con la normalidad diaria. Entonces, esto es lo rescatable para mí, y el desafío. El desafío es que a nivel nacional hoy tuvimos un hecho, una circunstancia, que es la pandemia, que nos ha unificado y que ha permitido también que todos actuemos coordinadamente en función de llevar adelante nuestras tareas respectivas en las jurisdicciones de que se trata. El gran desafío es poder hacerlo allí cuando no exista el problema, que nos duele a todos. Cuando el dolor duela a unos, poder continuar esforzándonos entre todos para brindar la posibilidad a aquellos que se encuentran circunstancialmente más retrasados en algunas cosas, a equilibrarnos. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva el territorio nacional es el mismo para todos, más allá de las divisiones jurisdiccionales provinciales, y el acceso a la justicia y a la tecnología y demás, vemos cómo claramente aquellos que no los tenemos con los que los tienen, generamos una desigualdad según el lugar en donde estemos y según las condiciones en las que nos encontremos. Entonces, esta desigualdad que se transforma en desigualdad de derechos, es interesante trabajarla a futuro de modo colectivo para ver cómo equiparamos a la nación. Bueno, para eso las autoridades nacionales tendrán que tomar también nota de estas circunstancias, ¿no? Pero sé que los órganos que nos nuclean son la forma eficiente de llevar adelante este proceso. Entonces, desafío a futuro y propuesta de trabajo es como, sin la misma necesidad que nos junte a todos para resolver los problemas, poder continuar trabajando con estas metodologías que han puesto ustedes, las autoridades de la Junta, y Eduardo desde Santiago y desde la red latinoamericana, que nos acerca y nos posibilita echar mano a distintos dispositivos. La Rioja, hemos acudido a todas las herramientas que había en el mercado tecnológicas, ¿sí? No a plataformas enlatadas, llamémosle, sino a las que estaban en oferta. Y si hemos podido hacerlo en tiempo de pandemia y hemos podido mejorar y hemos podido dar respuesta en tiempos de crisis, digamos, y de emergencia, nos interpela a por qué no lo hemos hecho antes, porque las herramientas estaban. Entonces acá viene una autocrítica. Hemos estado distraídos de esta incorporación tecnológica y no hemos estado advirtiendo lo que podía generarse, que es la enorme desigualdad en el acceso en la gente, ¿no? En nuestro territorio, imposibilitándoles acceso, y en otros que sí lo pueden hacer. Bueno, ahora nos estamos poniendo a tono, y esto es la gran oportunidad que nos ha dejado a los riojanos la pandemia. Así que, lejos de estar desde una mirada de resentimiento por lo que no tenemos o no hacemos, la verdad que agradecidos de la pandemia, porque nos ha obligado a accionar en pos de mejoras tecnológicas y de incorporaciones, que es un camino que hemos comenzado y que vamos a profundizar en breve con esta finalidad, ¿no? Así que agradecidos a todos, porque sin ustedes y sin la colaboración que a través de WhatsApp vamos compartiendo las medidas que vamos tomando cada uno, nos han sido de mucha utilidad también
bueno, tomarlas de soporte. Agradecí el otro día a la provincia de Córdoba con todo su protocolo sanitario para los empleados, que nosotros hemos adecuado, hemos tomado y también hemos modificado, ¿no?, con cuestiones particulares. Pero digo, este trabajo colectivo es el que nos ha enriquecido y nos ha permitido a nosotros avanzar en breve tiempo mucho. Yo los dejo ahora con el director de informática, que va a hablar específicamente de cada uno de los dispositivos que se han ido tomando. En la historia hemos comenzado con una base de sorteos aleatorios informáticos, luego incorporamos como herramienta la notificación electrónica, se trabajó con los oficios electrónicos, ahora estamos incorporando a todos los abogados a la firma digital para que puedan emitir sus escritos por forma remota, las audiencias virtuales en la esfera penal, que son ya una realidad en La Rioja, y ahora pasamos a la segunda etapa en breve, que son las audiencias en los demás fueros, también de manera virtual. Entonces, simplemente con esto los dejo con el ingeniero Emanuel Gómez, que va a continuar la exposición. Bueno, buenas tardes, noches ya para todos y todas. Bueno, desde la parte informática nosotros nos centramos en un par de ejes de trabajo durante esta pandemia de COVID-19. En lo que respecta al teletrabajo, pudimos, bueno, si bien hubo guardias mínimas y hubo magistrados que estuvieron trabajando, luego, como comentó el doctor, a medida que iba pasando, digamos, las diferentes etapas dentro de la provincia, la pandemia y la cuarentena, accedimos a la tecnología del escritorio remoto y el trabajo desde la casa, digamos. Esa fue una de las implementaciones que tuvimos, de las cuales no tuvimos ningún inconveniente, dado que la mayoría de todos nuestros sistemas se encuentran en la nube, que es una gran decisión que se tomó allá por el año 2013. Quizás no sabíamos si implementar un propio data center o bien invertir en lo que en ese momento era la nube y tenía sus pros y sus contras. Bueno, con el pasar del tiempo y hoy en una época en la que se está dando toda la virtualidad, podemos decir que hemos decidido bien, dado que todos nuestros sistemas se encuentran en este tipo de plataforma, con todas las certificaciones SSL y otro tipo de medidas de seguridad que nos permiten trabajar tranquilo, digamos, desde nuestro hogar y sabiendo que todo, digamos, no tiene su encriptación y esto hace la función de la seguridad que hoy en día no se puede garantizar al 100%, pero sin embargo estamos muy avanzados en eso. Dentro del área informática también fuimos implementando otros tipos de tecnologías, como son los paneles de trabajo a través de Trello, de Google Drive, de SSH, por lo cual nosotros podemos acceder desde nuestros hogares a diferentes tipos de tareas y actividades que tenemos conjuntas, digamos. Después, todo, como les comentaba, está en nubes y también en lo que de lo que es la página web, del sitio web oficial de la función judicial, es donde nosotros concentramos todo, digamos. No solo para los empleados, los agentes judiciales, sino para el público, que en este caso pueden ser letrados o partes. Es allí donde funcionan todo lo que es los despachos, todo lo que tiene que ver con la notificación, correos institucionales y demás cuestiones, todas ellas con sus debidos tutoriales, con sus videos explicativos de cómo poder usar cada una de ellas. Tenemos además todos los mails oficiales, que esto, como comentaba el doctor Brizuela, dentro de una semana ya van a poder ellos hacer la presentación vía mail a todos los correos oficiales de la dependencia judicial. ¿Qué queremos destacar acá? Que no es una presentación común, sino que
ya va a venir con la firma digital, que es algo que vamos a entregar certificado de firma digital a todos los letrados de la provincia de La Rioja. Que si bien no todas las provincias optaron por otorgarle este beneficio a los abogados, nosotros, como algunas otras, sí lo hicimos. Le vamos a dar a través de la plataforma de firma digital remota. Bien, si el abogado así lo quisiera, también podemos darle a través del token. Nosotros somos autoridad de registro desde el año 2013 y a partir de ello comenzó la notificación electrónica en el 2014. Es por eso que tampoco nos agarró esta época de pandemia nada desequilibrado, podemos decir, porque ya se venía trabajando en forma remota en esta prestación. También durante la pandemia se otorgaron nuevos certificados de firma digital a los jueces que por alguna cuestión se les había vencido, o también a los nuevos funcionarios que fueron jurando un poco unos plazos anteriores a la cuarentena. Algo a destacar también que no solo jueces, sino que a partir de este trabajo, muchos funcionarios de la parte administrativa, de la policía judicial, fueron también requiriendo esta nueva tecnología, dadas las circunstancias. El oficio electrónico, que también lo nombró el doctor, está digamos, avanzado y funciona entre las dependencias que son de la función judicial. ¿Qué tiene La Rioja? No podemos tener ese feedback, digamos, que hay contra otras funciones, por ejemplo, el Ejecutivo, el Legislativo, porque ellos todavía no tienen la posibilidad de contestarnos algún tipo de escrito firmado digitalmente. Que ahí podríamos cerrar, digamos, el círculo y poder llegar un poco a lo que son los trámites digitales o expedientes electrónicos. Sí, a través de esta nueva medida que va a ser entregarle firma digital a los abogados, ahí vamos a poder avanzar ya con ellos en este tipo de sistema, que es un poco el anhelo que tenemos como función, que es tratar de despapelizar un poco y hacer crear más celeridad a todos los procesos. Bueno, esto es un poco lo que queremos llegar. Después, algo que se implementó en la provincia y que tiene mucho auge y llegó, yo creo que para quedarse, son las audiencias virtuales. A través de ellas se generaron, bueno, la Dirección de Informática generó diferentes protocolos, formularios de solicitudes, todo lo que tiene que ver con el resguardo de las mismas, digamos, buscar los tipos de plataformas en las cuales se van a tomar estas, dependiendo del tipo de audiencia y la duración de la misma. Se van a implementar diferentes plataformas, puede ser Zoom, puede ser Webex, puede ser Jitsi, todo dependiendo del caso. Hay que tener en cuenta que las audiencias, si bien toda la función judicial durante esta cuarentena fue equipada tecnológicamente, hay lugares como, por ejemplo, la alcaldía, el Servicio Penitenciario Provincial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, no cuentan tal vez con un gran amplio cuestión de esta materia, por lo cual no podemos tener muchas audiencias en simultáneo o en paralelo, dado que la alcaldía y el Servicio Penitenciario posee un equipo para poder realizar este tipo de videollamadas. Es por eso que también nosotros, a través de las solicitudes que hacen los funcionarios, vamos agendando y vamos organizando esto manejándonos por la parte informal con los representantes técnicos de cada una de estas mencionadas. Pero si, digamos, desde la otra parte se ve previsto que esto
da mucha celeridad a los procesos. Seguramente se va a invertir para que podamos tener audiencias en simultáneo y poder mejorar esto. Como les decía, tuvimos a veces un poco de miedo, no sabían por ahí los magistrados cómo tomarlo a esto, pero viendo que es un proceso simple, no es nada del otro mundo, es tecnología, que llega, y yo creo que llega para quedarse. Lo vieron con buenos ojos y justamente evitamos el traslado de los detenidos, la acumulación de personal, bueno, y todos los gastos que sabemos que esto conlleva. Dentro de la dirección de informática, bueno, tenemos el recurso humano, digamos, no es tan amplio en cuanto a la cantidad de técnicos, pero sin embargo, todas las tareas están divididas y específicas en el común, digamos, no en una feria judicial. Sin embargo, durante este periodo, fuimos a la descentralización, digamos que fuimos un todo y tratamos de todas las áreas de estar comunicadas y todos hacer de todo, digamos, para poder llevar a cabo todos estos objetivos, digamos. Todos pusimos nuestro granito de arena, por decirlo, gente que es especialista en redes o servidores, quizás estuvo diseñando un tutorial para los abogados, para los mismos funcionarios, digamos. Esto es un poco a destacar también, digamos, la parte humana, digamos, que todos tiramos para el mismo lado para tratar de subsanar todo esto que se fue dando, ¿no? Lo bueno que tenemos que el último trimestre del año 2019, si bien teníamos todo tipo de planes de contingencia, todos eran manejados desde la informalidad. En el último trimestre del 2019, desde la Dirección de Informática, empezamos con la documentación de los mismos. Se puso en prueba en la feria de enero del 2020 y ya lo llevamos a cabo en su totalidad, lo probamos a todo durante esta pandemia y la verdad que resultó muy satisfactorio, puesto que una o dos personas pueden llevar a cabo todas las tareas que involucra la parte tecnológica de informática, digamos. Todo esto porque está todo documentado, es decir, si hay algún tipo de incidente, todos pueden llegar a dar solución a esto, digamos. Muchas veces los planes de contingencia se crean y nunca sabemos si van a funcionar. Por cuestiones de tiempo no podemos probarlo. Bueno, se dio que lo probamos y están funcionando correctamente. Así que ese también es otro logro, digamos, que tenemos dentro de la función judicial. Estimados, sí. Si pueden ir cerrando, ¿puede ser? Justamente era eso lo último que teníamos para comentar. Y bueno, como cerrando, seguramente todas estas nuevas tecnologías van a quedarse y van a futuro a irse mejorando porque, como todo, se creó, da soluciones, pero se puede mejorar. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que nos pasó a nosotros de acá de La Rioja. En las medidas concretas son semejantes a las que hemos tomado todas las provincias. Reiterarlas sería un poco tedioso, ¿no? Así, la realidad es que todos hemos ido aprendiendo en base a ensayo y error, nos hemos podido equivocar menos porque hemos aprendido de la experiencia de todas las restantes jurisdicciones. Así que agradecerles una vez más y que continuemos con estas actividades que nos unen y nos permiten mejorar a cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias a la gente de La Rioja, también por supuesto a quienes nos compartieron anteriormente del Tribunal Superior de La Pampa.
con esto finalizan las exposiciones del día de hoy. Retomamos el seminario el día lunes con 4 provincias: Mendoza, Misiones, Neuquén y Jujuy. Así que los esperamos a todos. La verdad que uno ve por el chat, hemos sido muchos los participantes de hoy, hay muchos ministros de corte, que la verdad eso implica y eso significa que estamos todos interesados en ir compartiendo experiencias propias, pero también con la humildad, como decimos siempre, para poder tomar lo que las demás provincias tienen para compartir. Por mi parte, hoy no tengo ni Mirta Legrand, ni al de Podemos Hablar, ¿cómo se llama el Andy? Nos tuvieron Eduardo y a mí. Muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más, Eduardo. Yo los dejo para que cierre Eduardo María del Carmen. Que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Gracias. Nada más que agradecerles, como siempre. La verdad que venimos avanzando y cada día que va pasando vemos la importancia de poder no solo compartir entre nosotros, sino también compartir con cualquier interesado, ¿no? Incluso fuera del país, todas estas experiencias que hacen ver justamente lo que decíamos, ¿no? Los poderes judiciales de la justicia ordinaria argentina no nos hemos quedado dormidos en el impacto de la pandemia, sino al contrario. Desde distintas perspectivas hemos ido tratando de cuidar que el servicio de justicia siga llegando a los verdaderos destinatarios, que son los justiciables y las personas que están bajo nuestra jurisdicción. Dejo para decirles desde día a la presidenta de la Junta Federal para que también se despida. Sabias reflexiones, Eduardo, es así, con humildad, pero con convicción de que las provincias estamos a la cabeza y hemos dado respuesta. Tantas críticas escuchamos a la justicia, pero que no nos caben a nosotros, y hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias. Así que bueno, buen fin de semana. El lunes nos esperamos y realmente es un placer cada día escuchar los avances y las reflexiones, sobre todo en cabezas de ministros, trabajando en conjunto con el área de tecnología, que a veces estábamos también un tanto distanciados. Así que gracias a todos y hasta el lunes, buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. De semana para el lunes. Hasta el lunes. Bueno, gracias. Estimados, entonces nos encontramos el día lunes con la presencia de 4 provincias mostrándonos las estrategias que han tomado frente a la crisis del COVID-19. Muchas gracias, será hasta el día lunes a las 19 horas. Hasta luego.